Buenas tardes, amigos. Aquí su servidor Gerardo Cárdenas desde el canal de Pensiónate Mejor. Les quiero compartir un pequeño comentario. Yo siento que vale la pena mucho tomarlo en cuenta porque nuestra actitud hacia el futuro y hacia el retiro eh, es muy peculiar y no creo que sea exclusiva de los mexicanos. Yo creo que a nivel todo el mundo también pasa. A lo mejor nosotros lo tenemos un poco más marcado. Pero quería compartirle 3 láminas y un ejemplo de un experimento muy padre que da, o nos explica cómo es que somos. Les voy a compartir aquí una pantalla. Cada vez tenemos una esperanza de vida mayor. Bueno, antes de la pandemia, ahorita a lo mejor todavía no llega a afectar en el volumen de todo el mundo, pero bueno, cada vez el ser humano estaba viviendo más. Y en muchos países la edad de pensión se está quedando sin cambiar. Entonces, estás viviendo más años, pero la edad de pensión se está quedando sin cambiar. Quiere decir que la ventana de sobrevivencia, que es desde cuando te pensionas a cuando falleces, pues se ha ido aumentando. Cada vez son más los años que tienes que depender de una pensión y eso vuelve complicado o volvió complicados a los sistemas de pensiones de beneficio definido que existieron en el mundo. Entonces, por eso fue la razón que se brincó a sistemas de ahorros en cuentas individuales, en administradoras de fondos de retiro, porque con una población que cada vez vivía más años y cada vez las parejas tenían menos hijos, pues iba a ser algo complicado mantener un sistema como esos de beneficio definido, que estaban pensados en que los jóvenes con sus impuestos mantienen a los adultos mayores, pero como cada vez iba a haber más adultos mayores y cada vez hay menos jóvenes, pues eso no va a ser viable. Entonces fue cuando se crearon los sistemas de ahorro para el retiro, donde cada quien va haciendo sus propias aportaciones para buscar una pensión razonablemente buena. Un experimento, hay un programa que está en una de las plataformas de streaming que tenemos en la tele que dice el dinero por todos sus lados. El capítulo 8 habla de las pensiones. Dice que se han hecho experimentos y nos cuesta mucho imaginarnos como viejos, nos cuesta mucho imaginarnos como adultos mayores, como que mentalmente ahí bloqueamos eso y no queremos pensar en eso o no fácilmente logramos pensarlo y de ahí que nuestra actitud hacia el futuro a veces sea, pues ahí Dios dirá o ahí después lo vemos, ¿no? Entonces, finalmente es algo que nos cuesta trabajo hacer, que nos cuesta trabajo pensar y finalmente en la gran mayoría de los casos vas a llegar a ser un adulto mayor. Entonces hay que procurar que ese adulto mayor tenga recursos. Vi una plática en estos días que dice, no nomás es el costo de la pensión de los adultos mayores, lo que implica, porque la atención médica de los adultos mayores por las enfermedades crónico-degenerativas, pues cada vez es más cara y más costosa. Entonces, hay que tener las providencias para poder llegar a una etapa adulta más o menos con una salud financiera. Y aquí les comento este cuadrito que me gusta mucho la foto, el experimento de los malvaviscos. Este fue un experimento que se hizo en España con los niños. Por ahí en YouTube van a encontrar varios representaciones del experimento. A muchos niños en un cuarto solo iba un profesor y les dejaba un malvavisco, un bombón para nosotros, un malvavisco, y les decía, voy a regresar y si regreso y no te has comido el malvavisco, te voy a dar otro. Al rato regreso, si regreso, te voy a dar otro malvavisco, o sea, tendrías el doble malvaviscos. Bueno, hicieron el experimento y la gran
mayoría de los muchachos, de los niños, ya no tenía el malvavisco cuando regresó el maestro, se lo habían comido, la gran mayoría. Y lo interesante fue que ese mismo, o a los muchachos o a los niños de ese experimento, los volvieron a ver 25 años después, 25 años después. Y resulta que los muchachos que habían diferido la gratificación, que se habían esperado a que les dieran el otro malvavisco, tenían una vida mejor, tenían mejores trabajos, una situación económica mejor, que los otros que habían consumido el malvavisco tan pronto se salió el maestro. Entonces, ¿por qué? Porque supieron posponer el beneficio, o sea, quitarse un gusto en el corto plazo para buscar un beneficio en el largo plazo. En algo así tan delicado como las pensiones, este ejemplo es muy, muy válido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, y más los jóvenes que están con la ley de las Afores, con la ley del 97, que se van a pensionar con lo que se aporte al retiro en sus cuentas, pues tienen que ser conscientes de que tienen que estar haciendo lo necesario para ahorrar más, para aportar más. Si su salario con el que están registrados no es el real, pues el sueldo que recibas tú, haz aportaciones voluntarias, pero tú tienes que hacer los ahorros necesarios para llegar al final de tu carrera con una cantidad importante que te pueda permitir sostenerte los últimos años. Entonces, tenemos que enseñarnos a diferir el gasto, tenemos que enseñarnos a posponer el gusto, porque si no, puede ser que vivamos una vida muy, los jóvenes, una vida muy de mundo, muy viajado, muy paseados, pero ya de adultos mayores, pues muy mal, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejemplo para comentarlo, realmente ah, es algo que nos pasa, la fábula de la cigarra y de la hormiga, pues también, ¿verdad? Que la cigarra se la pasaba cantando en el tiempo de verano, la hormiga trabaja y trabaje, y al llegar el invierno, que es como la vejez de nuestras vidas, pues la cigarra la pasaba muy mal y la hormiga, pues de perdido estaba tranquila, disfrutando y esperando a que el tiempo estuviera bien, pero tenía las suficientes provisiones en su casa para poder pasar tranquilamente el invierno. Entonces, es una reflexión que ojalá y que les sirva, son cosas que pudiera valer la pena compartir con los hijos. Son bien abusados los millennials, son muy listos. Yo creo que ya le están entendiendo el tema del retiro y que tienen que ponerse las pilas. Seguramente ellos van a vivir más años que nosotros, porque aparte son muy sanos para alimentarse y para hacer ejercicio y todo. Entonces, pues tiene que ir de la mano con una buena planeación de su futuro, porque el esquema de pensiones que teníamos nosotros, los de la generación de transición, es muy distinto que el de los jóvenes. El de los jóvenes es cuánto se juntó en tu cuenta de Afore y ahí te van a hacer el retiro programado o la renta vitalicia. Si estás registrado con menos salario, apórtale tú. Si sientes, ahí en el portal de la CONSAR hay un modelo para proyectar tu pensión, vale la pena que lo hagan los jóvenes y te puedes asustar, ¿verdad? Cuando ves las cantidades con las que te vas a retirar, te puedes asustar y entonces hay que empezar a invertir o a usar el ahorro temprano. Desde cuando empiezas a trabajar, deberías de estar comenzando a ahorrar, desde que empieces a trabajar. Entonces, bueno, espero que les sirva aunque sea a algunos. Estamos a sus órdenes, seguimos en contacto, cuídense mucho, hasta luego.